Hola, bienvenidos a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas. Maestra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias. Ton, ¿cómo estás? Hola, muy contento de aprender historia. Perfecto. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? Estoy lista. Maestra, ¿listos? ¡Listo! Bueno, no, esperen, paren todo. Se nos olvida algo. Primero, vamos con Ajo Listo. ¡Ja! Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. ¡Ja! Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. Y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muy bien, ahora sí ya con las manos limpias podemos empezar. Perfecto. Entonces, vamos a organizar un pequeño juego para poder recapitular lo que estamos viendo. Perfecto, me parece muy bien, maestra. Sí quiero jugar. Empecemos entonces con algunas preguntas sobre México durante el siglo XIX. Ustedes, alumnos y alumnas en casa, ayúdenos a responder estas preguntas con lo que hemos visto en clases anteriores. Perfecto, Muy entonces empecemos. Primera pregunta. Desde que nuestro país consumó su independencia, tuvo un solo sistema de gobierno estable. ¿Esto es cierto o es falso? Es falso, maestra, es falso. Porque México había cambiado pues varias veces de un sistema de gobierno. Y entre ellos, primero, un imperio con Agustín de Iturbide. Y posteriormente, la República. Excelente, Ton. Muy bien. En su búsqueda por consolidarse como una nación independiente, México estuvo en constante conflicto por lograr encontrar un sistema de gobierno que le fuera funcional. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes fue el primer sistema de gobierno que tuvo México como nación independiente? ¿Una república? ¿Fue una monarquía? ¿O fue una tiranía? Esa yo me la sé, A ver. B, fue una monarquía. Muy bien. Excelente. El primer sistema de gobierno de México independiente fue una monarquía, donde Agustín de Iturbide estaba al centro como emperador, como dijo Ton hace ratito. A pesar de que algunos grupos estaban en su contra. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué caracterizó a los primeros años de México como nación independiente? Ay, esta también me la sé, maestra. Yo creo que los conflictos económicos, políticos y sociales, porque en una de nuestras clases vimos que después de la independencia, la economía de México se estancó. Los pobladores no se ponían de acuerdo en la forma de gobierno y había rebeliones y con el paso de los años se fueron perdiendo territorios. Así es. Además, estos constantes conflictos no permitían la estabilidad y crecer como nación. Pero vamos entonces a la última pregunta. Durante el siglo XIX hubo varias intervenciones extranjeras. ¿Cuáles fueron y por qué motivo? Ay, maestra, yo recuerdo que hablamos de un intento de reconquista por parte de España. Así También la guerra de los pasteles, en la que fuimos atacados por Francia. Y también mencionamos la intervención de Estados Unidos, en donde perdimos los territorios del norte de nuestro país. Muy bien, Ton.
se nota que has aprendido mucho en las clases conmigo y con el maestro Francisco. Estoy segura de que los alumnos y alumnas en casa también han aprendido mucho con la ayuda de sus profesores. Sí, y a mí me interesa mucho aprender sobre la intervención norteamericana, maestra. Porque en las últimas clases aprendimos que Antonio López de Santana fue un importante militar mexicano que además también logró ser presidente de la nación y trajo consigo muchos acontecimientos muy importantes. Así es, Ton. Santana fue uno de los presidentes más importantes del siglo XIX mexicano. A lo largo de muchos años, él fue presidente durante varias ocasiones. Se iba, regresaba, se volvía federalista, luego se volvía centralista. Realmente fue una figura política muy importante y también fue muy polémica. Había algunos que lo querían y otros que lo odiaban. Como veremos después, Santana incluso llegó a ser dictador de México. ¡Wow! Dictador. Eso lo veremos a su tiempo. Por ahora, vamos a ver un video en el que haremos un recorrido por los cambios territoriales que ha sufrido México a través de los siglos. La superficie actual de México cuenta con 1.959.248 kilómetros cuadrados, pero no siempre fue así. En 1821, el territorio estaba integrado por 4.925.283 kilómetros cuadrados. Sus fronteras se modificaron en el siglo XIX como resultado de varios sucesos históricos que lo llevaron a perder más de la mitad de su territorio. ¿Qué procesos históricos acontecieron en el siglo XIX? Nos remontamos al año de 1810, cuando comenzó la independencia de México con el Grito de Dolores en el actual estado de Guanajuato el 16 de septiembre. Este proceso de lucha terminó en 1821 con el nombramiento de Agustín de Iturbide como emperador del nuevo territorio. Posteriormente, en 1822, Iturbide declaró la anexión de lo que hoy es Guatemala en Centroamérica. La unión duró hasta 1823. Durante el mandato de Iturbide, la clase política consideró que ni la monarquía ni el imperialismo eran formas de gobierno para el país. En 1824 se promulgó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Al territorio se le nombró oficialmente como Estados Unidos Mexicanos. En esta etapa hubo constantes peleas por el poder entre los grupos políticos de liberales y conservadores. En tal clima de incertidumbre política y falta de desarrollo industrial y económico, tuvieron lugar diversas intervenciones extranjeras. En 1829 fracasó el intento español de reconquista. El ejército invasor fue derrotado. Para los alumnos que están en casa, ¿recuerdan los retos que pusimos en la semana 4 sobre el territorio de México? Pues qué bueno, porque nos va a servir para la siguiente actividad, en la que identificaremos los cambios territoriales de nuestro país durante este siglo. Si no lo recuerdan, en su libro de texto en la página 22 pueden encontrar una imagen con este mapa para ayudarse. En la imagen pueden observar, en color rojo, los territorios que se perdieron después de la guerra contra Estados Unidos. Este mapa no incluye todavía el estado de Texas, que también se había perdido para ese entonces. Eso lo veremos después. Pero mira hasta dónde llegaba la República. Llegaba hasta lo que hoy es el estado de California, Nuevo México, Kansas. Fíjate bien en el mapa. Y si puedes, en tu casa, compáralo con un mapa actual de México y fíjate todo el territorio que se perdió después de esta guerra. Órale. ¡Wow! Sí se perdió mucho territorio. Y Texas entonces no es parte de México. No, Ton. Formaba parte del territorio mexicano en 1824. Recuerda el reto que les presentamos. Iban a investigar sobre eso. ¡Ay, sí! ¿Por qué no nos acompañan con su imaginación para que veamos cómo era Texas en esa época y podamos entenderlo? Me parece perfecto. Sí, yo investigué que en Estados Unidos estaban muy interesados en el comercio con México. Y de hecho, este fue uno de los primeros países en reconocer nuestra independencia.
Pero bueno, había una cierta parte de la población que tenía interés en adquirir una parte de la provincia de Texas, porque muchos estadounidenses se habían instalado ahí. A ver, ¿cómo? Entonces, Estados Unidos tenía buena relación con México, pero al mismo tiempo quería apoderarse de sus territorios, ¿cierto? Así es. Puede sonar raro, pero la relación con Estados Unidos era algo que apenas comenzaba. Si quieren comprobar esta información, podemos recurrir a nuestro libro de texto. Así que, ¿por qué no lo revisamos? Vamos a la página 27. Sí. Desde su independencia de Inglaterra, en 1776, la población de Estados Unidos creció considerablemente. Hacia principios del siglo XIX se había duplicado y continuaba en aumento, por lo que había miles de personas dispuestas a colonizar nuevos territorios. Además de apropiarse de las tierras que ocupaban los pueblos indígenas, el gobierno estadounidense compró el territorio de Luisiana a los franceses y arrebató la Florida a los españoles. De este modo, sus fronteras se extendieron hasta los límites de Texas. Texas contaba con unos cuantos habitantes, por lo que el gobierno mexicano permitió que se establecieran allí algunos colonos provenientes de Estados Unidos, con la condición de que respetaran las leyes del país y fueran católicos. No tardó en llegar un gran número de inmigrantes, lo cual originó que hacia 1834 vivieran en Texas 30,000 extranjeros y solo un poco más de 3,000 mexicanos. Las diferencias entre ambos grupos estaban muy marcadas. Los colonos extranjeros tenían costumbres propias, no hablaban español, no eran católicos y tenían esclavos, lo cual iba en contra de las leyes de nuestro país. En diversas ocasiones, Estados Unidos le propuso a México comprar Texas, pero el gobierno rechazó esta propuesta porque consideraba que vender una parte del territorio nacional era una traición a la patria. Wow, qué interesante, maestra. Sí, muy interesante. Es una historia de conflicto muy interesante, en efecto. Ahora, a partir de la lectura, vamos a escribir en el pizarrón las posibles causas de la intervención estadounidense según nuestro libro de texto. Vamos a ver. Maestra, tengo una pregunta. Dime. ¿Y México no sospechaba que, bueno, pues tenía algunas intenciones raras Estados Unidos como para expandirse hacia el sur? La verdad es que sí. Dime, Ton. Yo pienso que sí lo sabían, pero en esa época la información pues viajaba mucho más lento que en la actualidad. Además de que, aun cuando lo supieran, México estaba muy ocupado con sus conflictos internos. Así es. Es posible, Ton. Pero en el siguiente programa veremos este tema con mayor profundidad. Ah, muy bien. Mientras tanto, veamos esto. Las causas de la intervención de Estados Unidos. ¿Cuál dirían que es una primera causa? Yo diría que era la expansión. La expansión, así es. En esta época, Estados Unidos está en un momento expansionista. ¿Qué es expansionismo? Pues que Estados Unidos tenía intenciones de expandir su territorio. Así es. Significa que Estados Unidos tenía la intención de ampliar su dominio. ¿Cuál es una segunda causa? Pues yo creo que en México había muchos problemas políticos. Y podría ser, pues, justamente eso, los problemas políticos. Así es. México era un país que estaba sufriendo una época de muchísima inestabilidad. No se ponían de acuerdo sobre cómo gobernar, y eso definitivamente fue un factor que decidió la guerra. La inestabilidad política. Una tercera causa de la intervención estadounidense podrían ser las diferencias culturales que existían entre México y Estados Unidos. ¿Había muchas diferencias, maestra? Había muchísimas, Ton. Y era por religión y por raza, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Los estadounidenses, muchos de ellos, eran protestantes, y mientras que los mexicanos eran católicos. Los estadounidenses hablaban inglés y los mexicanos hablaban español.
No, bueno. Los estadounidenses tenían una nación multicultural, llena de muchos inmigrantes. Y entre los mexicanos había una sociedad más homogénea, más parecida. Eso fue entonces un factor de mucho peso. Eran sociedades que no se entendían entre sí. Y una cuarta causa de la intervención estadounidense tiene que ver con la independencia de Texas. Ok. Esto lo veremos en una clase siguiente. La independencia de Texas. Como decía nuestra lectura, a lo largo del siglo XIX empezaron a llegar al territorio mexicano muchos colonos estadounidenses que llegaban y se asentaban ilegalmente. Ellos empezaron a crear una sociedad muy grande que a la larga empezó a generar un bloque que hizo resistencia y luego hizo una guerra para independizarse. Texas dejó de ser parte de México, fue una república independiente durante unos años y después se anexó a Estados Unidos. Y este sería un conflicto decisivo para la intervención estadounidense. Pero eso lo veremos a su tiempo. Perfecto. Suena interesante, maestra. Sí. También vimos otras intervenciones extranjeras en los programas pasados, aunque ya no pudimos verlos a detalle. ¿Recuerdan que les dije en el programa de las intervenciones extranjeras que durante esta primera mitad del siglo XIX también los franceses nos atacaron? Ay, sí, lo recuerdo, maestra. Sí, yo me acuerdo también. ¿Quieren saber más de ella? Para que entiendan un ejemplo de esto, vean el siguiente video que habla sobre la guerra de los pasteles. Y no fue una guerra de pastelazos. La guerra de los pasteles. La Guerra de los Pasteles fue el primer conflicto bélico entre México y Francia, y formalmente tuvo lugar entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. En 1827 se celebró un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. La colonia francesa era próspera y bien vista cuando Francia reconoció en 1830 la independencia de México. Los acuerdos comerciales se firmaron en 1831, otorgando a los franceses un trato de nación más favorecida. Durante esos años, México sufrió frecuentes enfrentamientos entre los grupos políticos. Cuando el gobierno mexicano necesitaba dinero, les exigía a las personas adineradas préstamos forzosos, incluyendo a los extranjeros. Era frecuente que esos préstamos no se pagaran, ya sea por falta de liquidez o bien porque el nuevo gobierno desconocía los préstamos realizados al antecesor. De esos hechos, los comerciantes franceses, a través de su embajador, enviaron una serie de reclamaciones, que fueron recibidas en París con alarma. Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante en Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santana, en 1832, se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo cual exigía ser indemnizado con 60,000 pesos. Ese fue el motivo a que el pueblo mexicano identificara a esta guerra con Francia con el nombre de Guerra de los Pasteles. El reclamo de los comerciantes franceses al gobierno mexicano sumaba 600,000 pesos. Era una cifra exagerada, pues los franceses pretendían recibir más de lo que en realidad les correspondía. Al recibir la negativa de parte del gobierno de Bustamante, el embajador francés se retiró del país y regresó en marzo de 1838 con 10 barcos de guerra para exigir el pago. Al no recibir respuesta, en abril tomaron el puerto de Veracruz, incautaron las embarcaciones mexicanas y comenzaron un bloqueo comercial que duraría 8 meses. Francia envió 20 barcos más y comenzaron las hostilidades. La guerra concluyó en marzo de 1839, cuando México aceptó las condiciones de los franceses de pagar los 600,000 pesos. Tras recibir un adelanto de 200,000 pesos, los barcos franceses se retiraron de las costas mexicanas. Esta guerra fue por una deuda económica. Francia, que era una gran potencia,
Lo que hizo fue presionar económicamente a México, que era un joven país, para conseguir el pago. Y como pudieron ver en el video, México tuvo que hacerlo y tuvo que ceder a ciertas condiciones. Un dato interesante sobre esta guerra, y que tiene que ver con el presidente Santana, del que estuvimos hablando, es que durante la guerra, Santana, que se encontraba en la fortaleza de San Juan de Ulúa, recibió un cañonazo que le quitó la pierna izquierda. Fue terrible para él, pero hicieron todo un escándalo al respecto, le hicieron un funeral a su pierna y la enterraron en su hacienda favorita en Manga del Clavo, Veracruz. ¡Wow! Años después, una turba enardecida desenterró esa pierna y la pateó por las calles de la ciudad. Como sabían, Santana fue un hombre muy odiado por muchas personas. Eso lo veremos también en otra ocasión. Wow, qué interesante. Yo no me sabía eso de la pierna, ¿eh? La verdad, esta clase he aprendido muchísimo. Y bueno, maestra, muchísimas gracias, Ton. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Y bueno, esperemos que hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros. Hemos terminado con Introducción a la Intervención Estadounidense en México. Continuamos con Educación Física. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados, y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado, lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos, que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando, atrás de la rodilla. Regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente, lo más que puedan, hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también a disfrutar el estiramiento. Ahora regreso y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco, al principio es normal, pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo,
después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado, en donde está nuestro brazo, que nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios, de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de sus lugares, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Adiós. Bye. Nos vemos. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera: ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.